Buenos días a todos, todas las compañeras. En primer lugar, agradecer la invitación de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Es un honor para mí estar acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, es auspicioso, ¿no?, que en un encuentro de educación especial ya no estemos solamente hablando entre nosotros, ¿no? Eso creo que es sumamente importante y realmente alienta, ¿no? Alienta en este trabajo relacionado con pensar la inclusión, pensar la integración, y en esto que me tocó a mí hablar hoy acá y compartir con ustedes, y seguramente que abrirá a preguntas, a debate, y los invito, ¿no? Yo solamente voy a como largar algunas ideas, pero ya que estamos todos juntos acá, está bueno ir pensando y compartiendo y construyendo juntos. Digo, celebro esto porque hace no tantos años, los encuentros de educación especial, siempre nos veíamos los de educación especial y hablábamos de quienes no eran de educación especial y que deberían estar y nunca están, ¿no? ¿Recuerdan que siempre era así? Así que bueno, está muy bien, está bueno. Yo creo que hablar del encuentro entre la educación común y la educación especial, obviamente siempre nos remite a hablar de esta relación, esta construcción social y cultural de lo normal y lo anormal, ¿no? Esta línea, este borde que históricamente y las sociedades van construyendo en relación a lo normal y lo anormal. Y cómo va cambiando esto, y esto se va transformando a lo largo de la historia. Creo que no tendríamos tiempo de relatar desde el inicio, ¿no?, de esta historia, pero creo que la mayoría que venimos del área de educación especial, sabemos este relato histórico que parte de una conceptualización y una historia en relación a la discapacidad, que podríamos, si trazamos una línea entre el exterminio y hoy hablar de la inclusión. ¿Qué pasó en todo eso, en todo ese tramo? Que es una historia que fue bastante escrita, descripta, explicada, pero lo que a mí me interesa es que podamos reflexionar sobre los últimos tiempos, ¿no?, donde esta relación entre la escuela común y la escuela especial hoy se encuentra atravesada por diferentes cuestiones, ¿no? Entre el modelo histórico que aprendimos respecto de esta escuela especial surgida para hacer lugar a esta población que había quedado marginada de todo derecho social, y una escuela común surgida para atender a todos, a todos los normales, ¿no? Se supone a todos los que entraban dentro del cuadro posible de ingresar a la escuela común. En esa historia de sistemas paralelos, hoy se construye un entramado que es diferente y a veces une a la escuela común y a la escuela especial, pero no porque se unan entre sí quizás, sino porque quedan ellas en un entramado frente a otro. El compañero, cuando hablaba antes, hablaba de los avances, ¿no?, en la legislación y cómo eso llega a las escuelas comunes y especiales y nos atraviesan, pero tiene que ver con una ley que fue diseñada, armada y pensada muchas veces desde afuera de los sistemas educativos. No surgen, no es como algo que surge del adentro hacia afuera, planteando la necesidad de una transformación de una política pública, sino que esa transformación le llegó a la escuela, ¿sí? Y en eso
es donde la escuela común y la escuela especial a veces se unen en frente, bueno, ¿qué hacemos con esto que ahora la realidad y la sociedad nos impone? Entonces lo que yo quería tratar de conversar con ustedes es un poco este recorrido. Yo en el año 99 fui convocada en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección de Investigación porque querían hacer una primera evaluación de las políticas de integración en las escuelas públicas de la ciudad. Y en aquel momento hicimos un trabajo de entrevistas a las escuelas especiales, a los directores de las escuelas especiales y a los directores de las escuelas comunes, preguntándoles acerca de cómo veían que se estaba implementando esta política que estaba sostenida por algunas pocas resoluciones, ¿no? Lo que se llamó el Acuerdo Marco para la Integración en la Ciudad de Buenos Aires. No había mucha normativa en relación a eso. Y vieron que uno decía, ¿no? En aquel momento se decía, la integración se lleva a cabo porque es un acuerdo de voluntades, es que una escuela común que abre y una escuela especial que pide. Pero lo que a mí me llamó la atención en aquel momento era que las directoras de las escuelas especiales decían una frase que a mí me quedó siempre muy grabada, que decían, y hay que integrar lo integrable. Y entonces les preguntábamos, bueno, ¿y qué es lo integrable? Y la verdad que en aquel momento las directoras tenían muy claro qué era lo integrable para ellas, y lo definían y enumeraban, ¿no? Y decían, bueno, no, es integrable el niño que tiene un manejo de la lectura y la escritura y el cálculo, y bueno, y si lo adquieren más tardíamente lo aprenderán en una escuela para adultos, que tengan modalidades conductuales que faciliten su socialización, que tengan una edad cronológica que faciliten su integración al grupo, que haya compromiso familiar. O sea, toda esta cantidad de condiciones, y era, digamos, lo digo porque era sistemático, la mayoría de las directoras de las escuelas especiales sostenían que para que un niño sea integrable tenía que cumplir estas condiciones. ¿Y qué esperaban de la escuela común? Y la escuela diga, bueno, esperamos que la escuela común lo acepte, decían. Y consideraban que había que tener un tiempo de preparación del alumno para integrarlo que eran aproximadamente 3 meses. ¿Sí? O sea, había como un nivel de esquematización del proceso de la integración que lo habían, a ver, hoy discutiríamos todo eso, obviamente pasaron muchos años, pero había una reflexión, ¿no? Sobre la expectativa de qué esperamos de un niño en su tránsito por la escuela común. Bueno, ellas consideraban que había un modo de pensarlo y establecían que ese era el modo. Cuando nosotros después preguntábamos, esto nos decían las directoras de escuela especial, pero después cuando preguntábamos a las directoras de la escuela común, la respuesta de las directoras era bueno, que valoraban la integración porque era la posibilidad para los chicos de participar de nuestro modo, ¿no? Y ahí aparece el nosotros, darle el lugar a los otros, que son ellos. Pero lo que no aparecía nunca en los relatos de las directoras de escuela común era las posibilidades de compartir adquisiciones en el campo cognitivo. Eso es lo que aparecía en aquel momento y siempre, y se establece una fuerte división entre esos otros que pertenecen a otro lugar que ahora puedan tener la posibilidad de compartir con nosotros este espacio, hacerles un espacio en la escuela común. Cuando preguntábamos cuál era la función de la escuela especial, las directoras de escuela especial decían, bueno, sí, atender a las necesidades individuales de estos alumnos que están integrados. Cuando preguntábamos a la escuela común,
sentían la dificultad de compartir el espacio de un aula con un otro, llamado maestro integrador, compartir su aula con otro, que no, históricamente no concurría. Pero lo que quedaba como claro en ese proceso, digo, en este momento de la política de integración, era que la integración era un proceso que era una decisión, una decisión de una escuela especial de incorporar a un niño a la escuela común, en una escuela común que acepta que haya otro que comparte el espacio, pero que en la realidad y en lo concreto terminaba siendo un proceso que afectaba digo, entre comillas, a un niño, alumno, que pasa a tener una categoría, el integrado, en una escuela común y atendido por una maestra integradora. No se concebía, en aquel momento, no había otros modos de pensar la integración si no fuera esa. Cuando pasa un poco el tiempo, y en el año 2004, yo asumo la dirección del área de educación especial en la ciudad de Buenos Aires, y cuando llego al área, piensen que al poco tiempo, en el 2006, se sanciona la nueva Ley Nacional de Educación, se sanciona la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo que empiezo a notar es, bueno, por un lado, ¿qué significa ser director de un área de educación especial? ¿No? La reflexión sobre qué procesos implica dirigir un área de educación especial en un momento de transformación de la educación especial y un momento de implementación de estas nuevas políticas de integración. Para mí era un gran desafío porque yo venía con todo este relato de la investigación y un modo de pensar la integración. Y en aquel momento, bueno, por un lado, cuando la reflexión empieza a ponerse sobre, bueno, educación común, educación especial son una modalidad, somos todos parte de un mismo sistema educativo. ¿Qué significa? ¿Qué correlato tiene la expresión somos todos parte de un sistema educativo? Y cuando empiezo a mirar las políticas, yo coincidía políticamente con quien que estaba al cargo del Ministerio de Educación, inclusive el Ministerio de Educación había sacado un documento que el eje de la política educativa era la plena inclusión educativa, es decir, generar estrategias de inclusión en el término más amplio, ¿no? Que uno pueda pensar de inclusión en el sistema educativo. Y cuando yo empiezo a mirar cómo se llevaban a cabo las políticas inclusivas, veía cómo el mismo sistema educativo que planteaba la plena inclusión segregaba a la educación especial de un montón de beneficios de las políticas públicas que el sistema daba para la escuela común, por ejemplo. Entonces yo veía, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación entrega kits de útiles escolares. Quiero que nos ubiquemos en los tiempos, ¿no? Si empezamos las cosas desde hoy, lo vamos a ver distinto. Pero piensen en aquel momento. El gobierno entregaba kits de útiles escolares a los niños cuando empezaban la escuela. No los entregaban a los niños de educación especial. No los entregaban. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Te parece que habría que entregarles? ¿Y por qué no? Bueno, entonces digo, ¿cuál es el supuesto? ¿Cuál era el supuesto que había ahí? ¿Los niños de educación especial no aprenden? ¿Los niños de educación especial no escriben? ¿No usan cuadernos? Bueno, había una sospecha sobre la necesidad. Entonces dije, bueno, si hacemos plena inclusión educativa, los niños de las escuelas especiales tienen que tener los mismos y participar de los mismos proyectos de los que participan los chicos de escuela común.
¿por qué no van a participar del programa de lectura? No participaban. ¿Por qué no participan del programa? Bueno, y así, yo la verdad que modestamente empecé con las preguntas. Y creo que empezaron a mirar que hablar de la educación especial como parte de un sistema educativo justamente es incluirlo como parte de las políticas públicas. En aquel momento, y no estoy hablando hace 800 años, hace 12 años, no se pensaba que la educación especial tenía que formar parte de todos esos programas, ¿no?, de ayuda a los niños que se empiezan a incluir en el sistema educativo. Cuando surge, a partir de la Convención Internacional, ¿no?, por los derechos de las personas con discapacidad, que supongo que conocen bien, aparecen también las interpretaciones de los artículos de la Convención. Y en aquel momento, estoy hablando del año 2006, empiezan a aparecer pedidos de inclusión en las escuelas comunes de niños con discapacidad, pero que no habían pasado por la escuela especial, sino que pedían su incorporación de manera directa en la escuela común. No le estoy diciendo nada que no sepan. Pero para nosotros en aquel momento era un conflicto, digo para los que llevábamos las políticas públicas, porque esa persona que iba a ingresar a acompañar a ese niño no pertenecía al sistema educativo, era un niño que pertenecía a, ustedes bien sabrán, a una obra social, o lo elegían los papás empiezan a tener una posición respecto a las demandas, respecto del sistema educativo, y cuando uno decía, no, pero el sistema educativo puede responder a esa demanda, podemos designar una escuela especial que apoye esa integración, la respuesta en aquel momento fue un amparo judicial y la inclusión de ese niño por la decisión de un juez. Y me parece que acá es cuando empieza el gran lío, el gran embrollo de la inclusión, ¿sí? Porque ahí es cuando un proceso se judicializa, ¿no?, cuando lo judicial se impone sobre lo pedagógico, quien pierde, quien se debilita, es la escuela. Queda completamente debilitada frente a esa judicialización de la situación. Por eso, cuando uno habla de esto, ¿no?, como decíamos antes, las cantidades normativas que se fueron desarrollando, muchas veces a pedidos de determinados grupos que piden ¿no?, o sea, uno no pone en cuestión las dificultades para las familias que tienen niños con discapacidad y el empeño que tienen que poner para conseguir que se garantice cada uno de sus derechos, pero piensen lo que eso entra con un conflicto de los derechos de la escuela a enseñar a todos, ¿no? Cuando es la justicia la que impone la decisión, la razón. Y entonces allí, yo digo, ahí se presenta un embrollo, ahí se produce como una especie de encerrona que creo que es la que nos convoca hoy a pensar cuáles son nuestros caminos de encuentro para fortalecernos, para potenciarnos como sistema educativo y como escuela. Yo creo que estas decisiones judiciales en relación a la inclusión, muchas veces, porque todas son situaciones individuales, ¿no? Bueno, sí, la maestra que vino es una maestra buena, que se incorpora, que participa, y hay otras que no. Y en esa muy buena la escuela no sabe qué hacer y en la otra tampoco sabe qué hacer. Y ahí empiezo
bueno, esta cuestión de responsabilidad civil. Pero entonces, ¿de quién es este alumno? ¿Es mío? ¿Es de la maestra integradora? ¿Es alumno de esta escuela? Y todo esto lo planteo en relación a que esto no viene solo. Esta inclusión dada por una judicialización, ¿no?, de los vínculos que se van estableciendo en relación a la escuela, no han venido solos. Deben ser testigos también, como nosotros, de la profundización en la patologización de la infancia, en la proliferación de diagnósticos y etiquetamientos, y cómo, por eso digo que es como un embrollo, ¿no? Cómo quedamos como escuelas atrapadas en esta situación donde hay un sistema de salud y de algunos profesionales, tampoco digo todos, que bajo el ala de un modelo etiquetan rápidamente a los niños con diagnósticos apresurados y muchas veces meramente sintomáticos. Y no sé si a ustedes les habrá pasado, pero ¿no han recibido recetas de médicos que dicen con maestro de apoyo, recetan un maestro de apoyo todo el tiempo? Cuando nos recetan cuando el sistema recibe una receta de un médico, de un maestro de apoyo, la debilidad de la escuela se profundiza. Entonces, me parece que lo que nos está pasando es que si evaluamos en términos numéricos, tenemos muchos más alumnos incluidos, integrados, con proyectos de integración, y a veces nos quedamos con mucha menos palabra respecto de ellos en sus procesos educativos. Es decir, que los discursos tradicionales y los que sostenemos nosotros como sistema muchas veces quedan desvirtuados frente a un modelo de salud que se nos impone. Y ahí es donde aparece yo creo que un problema de identidad, ¿no? Bueno, cuando decimos, bueno, ¿y este alumno? ¿Para mí? Bueno. Cuando alguien no sabe de quién es ese alumno, ¿no? Bueno, muchas maestras nos dicen, bueno, sí, yo tengo 25 chicos y está fulanito, pero fulanito se ocupa la maestra integradora que viene del equipo tal que de la obra social. ¿Y vos cómo pensás la actividad? Y no, porque la profesional me dijo que él tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Y nos vamos quedando sin palabra, ¿no? Vamos perdiendo. Y ahí decimos, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué identidad tenemos nosotros frente a esto? ¿No? Y la escuela especial puede opinar, y a veces puede opinar, a veces no puede opinar. Digo, estamos atravesando una situación tan delicada, tan difícil de transitar, ¿no? Porque todos acordamos con que la escuela tiene que estar abierta a la diversidad, atender las diferencias, hacer lugar a las diferencias, valorizarlas, pero en esa valorización no podemos quedar aislados, no podemos quedar afuera o atrapados en un discurso que es externo a la escuela. Una de las cuestiones que me parece importante trabajar tiene que ver con qué hacemos con todo esto en la formación docente, en los maestros que se están formando ahora, ¿no? Yo trabajo en formación docente en común y en el profesor de especial. Y a veces nosotros seguimos pensando la práctica docente, y los que se forman acá podremos discutirlo, pero yo veo en mi profesora de educación especial que
Han cambiado los planes de estudio, hemos tratado de incorporar contenidos que tengan que ver con la formación en relación a la constitución subjetiva, a entender más al sujeto que estamos educando. Se han incorporado las enseñanzas más profundamente, pero después yo veo que cuando llegan al momento de pensar las prácticas, piensan como si fuera un grupo homogéneo, como si fuera, entonces el profesor de prácticas le pide una planificación para un grupo y cuando llegan resulta que los grupos ideales no existen en ningún lado, ni en común ni especial. Que es lo mismo que pasa en la formación de la escuela común. Seguimos pensando, hemos transformado la formación docente significativamente, sin embargo, en el momento de pensar las prácticas, de planificar esa práctica, se planifica todavía teniendo la ilusión de un grupo homogéneo, la misma actividad para todos. Y entonces uno observa ahí situaciones como, por ejemplo, un practicante que prepara con toda ilusión su actividad, llega al aula y hay 3 maestros integradores en el aula. Y es un estudiante, y nadie le había dicho que había haber 3 maestros integradores. Llega al aula, hay 3 maestros integradores y él dice, bueno, yo, primer grado, les quería contar un cuento, nos sentamos en el piso, qué sé yo, y los 3 maestros integradores se miran, no estoy hablando en contra de los maestros integradores, no digo, no, nada que ver, se miran y dicen, no, nuestros chicos no, mejor que no. Y ahí el maestro, el que estaba haciendo la práctica quedó, ¿y qué hago ahora? ¿No? ¿Qué puedo decir? No sabía qué decir, porque nadie le dijo qué podía pensar en relación a eso, cómo podía dialogar con estos maestros integradores para pensar una alternativa. Entonces, también tenemos que pensarlo desde la formación docente, cómo estamos formando a nuestros docentes para un verdadero proyecto de integración, porque la integración y la inclusión no va a ser solo una política pública que venga desde salud, que financie ese maestro integrador para que ese niño pueda estar en la escuela común. El verdadero encuentro de la escuela común y la educación especial va a estar dada justamente en no ceder en el derecho a enseñar, en la responsabilidad frente a la enseñanza en todos los alumnos. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con los estudiantes para que puedan tener ciertos criterios y dimensiones para pensar el valor, el éxito de una inclusión? Y ahí me parece que uno tiene que tomar 3 dimensiones. Y lo digo porque a veces cuando tenemos que pensar cuándo una inclusión es exitosa, ¿qué nos dicen que una integración es exitosa? Y ¿saben qué? No tenemos variables objetivas que podamos tomar para decir eso, ¿no? No está, digamos, ahí todavía sigue siendo efectos de las voluntades, todavía seguimos discutiendo cómo evaluar, cómo acreditar. Estamos en un proceso de construcción que no tenemos que dejar de seguir asumiendo para que no haya otros que desde afuera nos impongan modos, ¿no?, de evaluar, de diseñar. Pero me parece que hay 3 dimensiones del trabajo cotidiano en la escuela que no se pueden dejar de tener en cuenta a la hora de evaluar una inclusión. La primera tiene que ver con la dimensión social. ¿De qué manera participamos todos de la vida cotidiana del aula? ¿Cuáles son los indicadores que yo voy a diseñar para pensar la integración social de un alumno en el aula? Porque obviamente no es solamente hacerle un espacio físico, es hacerle, como dice Mérier, hacerle un lugar. Y construir un lugar implica
¿no? Como él mismo dice, dar herramientas para ocupar ese lugar. Y esas herramientas se las pueden dar todos los que están en el aula, sus compañeros, sus docentes, el común, el de especial, toda la comunidad de esa escuela en la que está inserto. Ellos tienen que establecer cuáles van a ser los indicadores que me van a dar la pauta de que ese niño es parte de esa institución. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo evaluamos? Y estoy hablando desde, como yo soy de psicología educacional, lo voy a pensar desde el desarrollo cognitivo. ¿Cuánto ganó este niño y todos los niños en términos de desarrollo cognitivo en su participación en la dinámica de este aula? ¿Sí? ¿Qué efecto desarrollante tuvo para él esta experiencia de tránsito por la escuela común? Tenemos que evaluarlo porque la escuela está para fortalecer el desarrollo de los niños. Entonces, ¿cuánto ganó en este proceso, ¿no?, de estar acá compartiendo esta escuela, este aula, esta experiencia educativa aquí? Y por supuesto la dimensión pedagógica, y ahí tiene que ver con lo que decía antes, los modos de pensar las actividades en el aula, la necesidad de generar estrategias y planificaciones flexibles, pero que incluyan a todos, desde las posibilidades de cada uno, desde el aprender con otros, de construir una comunidad de aprendizaje donde donde uno pueda superar el modelo tradicional de la llamada adecuación curricular, ¿no? Donde dice, bueno, del maestro le dice, bueno, yo hoy voy a trabajar esto, ¿vos qué vas a hacer? Y no, yo le voy a dar menos. Y entonces, que termine pensándose en el cuánto menos uno va a dar al alumno integrado para que esté incluido en ese aula. Creo que pensar en un aula inclusiva es superar el modelo de la adecuación curricular y pensar seriamente en una transformación de la situación de aula. Es una oportunidad de encuentro posible entre la educación común y la especial, justamente en pensar estrategias de trabajo cotidianas en el aula donde todos puedan participar de la misma. Si estamos en la clase de matemáticas, ¿en qué actividad podemos estar todos, aunque cada uno vaya con distintos niveles? Ese va a ser el modo de poder pensar juntos y tratar de empezar a superar el modelo de la educación tradicional que inevitablemente conduce a que vayan por caminos separados, ¿no? En aquel momento de la primera investigación decíamos, parecía como que el alumno integrado y su maestra estaban como encapsulados adentro de un aula donde hay todo un transcurrir y el niño queda como transcurriendo su propia historia en un modo separado. ¿Cómo hacemos el encuentro si no es transformándonos en nuestros modos tradicionales de pensar el aula? El modo tradicional de pensar el aula no va a ser favorecedor de la inclusión. Tenemos que cambiarlo, es casi como barajar y dar de nuevo en relación a eso. Y esa es la oportunidad del encuentro. Hace poco una colega me trajo un trabajo de Roland Barthes que se llama ¿Cómo vivir juntos? Chao, qué difícil, ¿no? ¿Cómo vivir juntos? Él lo plantea en la vida, pero qué oportunidad para pensar cómo vivir juntos en la escuela. Y él empieza este relato, yo les leo textual lo que él escribe, pero para pensarlo. Él dice,
Es un curso que él dio en París, ¿no? En el año 76, y dice: desde mi ventana veo a una madre llevando a su hijo de la mano y empujando el cochecito vacío delante de ella. Iba imperturbable. A su paso, el chico estaba tironeado, sacudido, obligado a correr todo el tiempo, como un animal o una víctima asediada a la que castigan. Ella va a su ritmo, sin saber que el ritmo del chico es otro, y sin embargo, es su madre, dice. El poder, la sutileza del poder, dice Barthes, pasa por la disritmia, la heterorritmia. Lo que el poder impone es un ritmo. Lo que demanda la heterorritmia es un reconocimiento de que para vivir juntos tenemos que respetarnos nuestros ritmos. Muchas gracias.